Well, as the clock strikes midnight in just over 10 seconds, our government is shutting down. That is because Congress could not agree on a spending bill. Now the two sides seem to be ready to wait it out to get what they want, though we may see some activity on the Hill on Friday after the Yom Kippur holiday. During a shutdown, of course, Social Security, Medicare, VA benefits, and student loans will continue, but many other agencies will be closed. And 750,000 federal workers could be furloughed. Others, like air traffic controllers, who we need life or death. El debate político reciente en Estados Unidos se ha caracterizado por una superposición de hechos institucionales verificables, interpretaciones jurídicas divergentes y lecturas políticas controvertidas, lo que hace necesario un enfoque analítico cuidadoso y libre de conclusiones precipitadas. En el centro de este escenario se encuentran los conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, relacionados con la autoridad presupuestaria, la implementación de políticas públicas y los límites constitucionales del ejercicio presidencial. Estos conflictos no surgen en un vacío histórico, ni representan por sí mismos una anomalía en el sistema político estadounidense, que fue concebido precisamente para operar bajo una tensión permanente entre ramas del gobierno con competencias distintas y, a menudo, intereses conflictivos. Entre los elementos fácticos ampliamente reconocidos se encuentra la recurrencia de impases presupuestarios a lo largo de las últimas décadas, algunos de los cuales han dado lugar a parálisis parciales o totales del funcionamiento del gobierno federal. Estos episodios han involucrado a diferentes presidentes, diversas mayorías legislativas y variadas agendas políticas, lo que sugiere que el fenómeno no puede atribuirse exclusivamente a un liderazgo o partido específico. En general, estos impases se deben a desacuerdos sobre las prioridades de gasto, las interpretaciones de la legislación sobre asignaciones presupuestarias y las estrategias políticas utilizadas para presionar a los adversarios institucionales. La disputa actual se inscribe en este patrón más amplio, aunque presenta características propias relacionadas con el contexto político contemporáneo. Una de las interpretaciones que circulan sostiene que el presidente buscó ampliar su margen de acción al reinterpretar las autorizaciones presupuestarias previamente aprobadas por el Congreso, defendiendo que determinados fondos podrían reasignarse sobre la base de los poderes ejecutivos existentes o de justificaciones asociadas a emergencias nacionales. Según esta interpretación, la Constitución permitiría cierto grado de discrecionalidad administrativa en la ejecución de las leyes, especialmente cuando el Ejecutivo considera que existen riesgos para la seguridad o el orden público. Los defensores de esta posición argumentan que tales disputas deben resolverse prioritariamente en el ámbito judicial, mediante medidas cautelares, recursos y decisiones de fondo, sin que ello implique automáticamente una crisis constitucional. Otra corriente de interpretación, sin embargo, enfatiza que la Constitución es explícita al atribuir al Congreso el control exclusivo sobre los gastos públicos, estableciendo que ningún recurso puede ser retirado del Tesoro sin una autorización legislativa clara. Desde este punto de vista, cualquier intento de redirigir fondos de manera sustancial, sin la aprobación del Poder Legislativo, representaría una violación directa del principio de separación de poderes. Para estos analistas, el problema central no reside solo en el contenido de la política pública en cuestión, sino en el precedente institucional que podría crearse si el Ejecutivo ampliara unilateralmente su autoridad presupuestaria. La preocupación expresada es de naturaleza estructural, relacionada con el equilibrio entre los poderes a largo plazo. En el ámbito jurídico, las decisiones de los tribunales federales que cuestionan o suspenden actos del Ejecutivo se interpretan de manera diferente según la perspectiva adoptada. Para algunos observadores,
Estas decisiones demuestran el funcionamiento normal de los mecanismos de control previstos por el sistema constitucional, lo que pone de manifiesto que el Ejecutivo no actúa sin supervisión. Para otros, la intensificación de la judicialización de la política revela una dificultad creciente de los actores electos para resolver disputas mediante la negociación legislativa, transfiriendo al Poder Judicial un papel cada vez más central en la mediación de conflictos políticos. Estas divergencias jurídicas se entrelazan con las dinámicas políticas internas del Congreso. Dentro del Partido Republicano, por ejemplo, hay signos de tensión entre los parlamentarios que dan prioridad a la defensa de la agenda presidencial como forma de mantener la cohesión del partido, y aquellos que muestran una mayor preocupación por los límites institucionales y la percepción pública del respeto al Estado de Derecho. Estas diferencias no siempre se manifiestan de forma explícita, pero pueden observarse en negociaciones prolongadas, posiciones cautelosas y ocasionalmente en declaraciones públicas que revelan malestar con determinadas estrategias adoptadas por el Ejecutivo. Por parte de los demócratas, tampoco hay una uniformidad absoluta en cuanto a las respuestas consideradas más adecuadas. Mientras que algunos sectores defienden una actuación legislativa más asertiva para imponer límites formales al Ejecutivo, otros enfatizan la importancia de permitir que el Poder Judicial conduzca el proceso de revisión legal, evitando medidas políticas que puedan interpretarse como excesivamente conflictivas o partidistas. Esta diversidad de posiciones refuerza la idea de que el momento actual se caracteriza por la incertidumbre y la disputa interpretativa, y no por el consenso institucional. Otro aspecto relevante del debate tiene que ver con los intentos de asociar estas tensiones institucionales con las reacciones de los mercados financieros y la confianza internacional en la estabilidad política de Estados Unidos. Hay analistas que argumentan que la previsibilidad institucional y el respeto a las normas legales son componentes centrales del atractivo económico del país, por lo que los conflictos prolongados entre los poderes podrían generar incertidumbre. Otros cuestionan esta interpretación, señalando que los mercados han demostrado históricamente su capacidad para absorber choques políticos significativos, incluidos juicios políticos, disputas electorales impugnadas y cambios abruptos de política, sin que ello haya dado lugar necesariamente a crisis económicas estructurales. Desde el punto de vista histórico, es importante recordar que el sistema constitucional estadounidense ya ha atravesado periodos de intensa tensión, como guerras, crisis económicas profundas y transformaciones sociales significativas. En muchos de esos momentos, los conflictos entre el Ejecutivo y el Congreso fueron igualmente agudos, pero acabaron resolviéndose mediante decisiones judiciales, acuerdos políticos y ajustes institucionales graduales. Esta perspectiva histórica lleva a algunos analistas a interpretar los acontecimientos actuales como parte de un ciclo recurrente de conflicto, aunque reconocen que el grado de polarización contemporáneo introduce retos adicionales. Por lo tanto, el escenario que se perfila en este momento debe entenderse como un proceso en curso, en el que los hechos institucionales, las interpretaciones jurídicas y las estrategias políticas coexisten sin converger hacia un desenlace claro. El análisis de este contexto exige una distinción rigurosa entre lo que está confirmado y lo que permanece en el ámbito de la interpretación, así como cautela a la hora de evaluar la gravedad y la singularidad de los acontecimientos. En lugar de conclusiones definitivas, lo que se observa es un ambiente de disputa continua sobre los límites del poder ejecutivo y sobre la forma en que el sistema constitucional estadounidense debe responder a estos desafíos. La continuidad de este debate desplaza naturalmente la atención hacia el papel desempeñado por el Poder Judicial,
y hacia la forma en que se procesan los conflictos entre los poderes dentro del ordenamiento constitucional de los Estados Unidos. En situaciones en las que el poder ejecutivo y el poder legislativo presentan interpretaciones incompatibles sobre el alcance de sus competencias, se espera que los tribunales federales sean llamados a evaluar la legalidad de los actos realizados. Este mecanismo no es excepcional, sino parte integrante del diseño institucional, que atribuye a los jueces la función de interpretar la Constitución y las leyes aprobadas por el Congreso. Aún así, la frecuencia y la visibilidad de estos enfrentamientos plantean interrogantes sobre los límites entre la revisión judicial legítima y la creciente judicialización de disputas esencialmente políticas. Algunos analistas interpretan la actuación de los tribunales como una señal del funcionamiento regular del sistema de controles y contrapesos. Según esta perspectiva, las decisiones judiciales que suspenden o condicionan las acciones del Ejecutivo demuestran que ninguna autoridad opera sin control y que la Constitución sigue sirviendo como parámetro efectivo de limitación del poder. En esta lectura, el hecho de que los conflictos se lleven a los tribunales y que las decisiones se impugnen mediante recursos forma parte de un proceso institucional normal, aunque produzca fricciones y retrasos administrativos. El énfasis recae menos en el conflicto en sí y más en la existencia de canales formales para su resolución. Otros observadores, sin embargo, ven con cautela la ampliación del papel del Poder Judicial en la mediación de disputas políticas recurrentes. Para estos críticos, la transferencia constante de controversias a los tribunales puede indicar una erosión de la capacidad del sistema político para producir acuerdos mediante la deliberación legislativa. Existe el temor de que los jueces se vean progresivamente situados en el centro de decisiones de gran impacto político, lo que puede exponer al Poder Judicial a presiones externas y a cuestionamientos sobre su legitimidad. Esta preocupación no implica negar la autoridad de los tribunales, pero sugiere la necesidad de un equilibrio entre los poderes del Estado para evitar una dependencia excesiva de la vía judicial. En este contexto, la posibilidad de que determinadas disputas lleguen a instancias superiores, incluida la Corte Suprema de los Estados Unidos, añade complejidad adicional al debate. La Corte ha buscado históricamente preservar su posición institucional, evitando decisiones que puedan interpretarse como una alineación directa con intereses partidistas específicos. Sin embargo, a lo largo del tiempo, se le ha pedido que se pronuncie sobre cuestiones centrales relacionadas con la autoridad presidencial, las emergencias nacionales y los límites del poder ejecutivo. Cada una de estas decisiones ha contribuido a la creación de precedentes que configuran la relación entre los poderes, pero rara vez ha puesto fin por completo a los debates políticos subyacentes. La actuación del Congreso de los Estados Unidos también sigue siendo objeto de interpretaciones controvertidas. El Poder Legislativo dispone de diversos instrumentos formales para responder a las acciones del Ejecutivo consideradas controvertidas. Entre ellos, audiencias de supervisión, investigaciones, revisiones presupuestarias y, en circunstancias extremas, procesos de destitución. Sin embargo, el uso de estos mecanismos implica evaluaciones políticas complejas, ya que cada medida conlleva costos institucionales y electorales. Los parlamentarios deben sopesar no solo la base legal de sus acciones, sino también el impacto sobre la gobernabilidad y la percepción pública de las instituciones. Dentro de este proceso, se observa que las divergencias partidistas se combinan con divisiones internas en cada partido. En el Partido Republicano, por ejemplo,
coexisten posiciones que enfatizan la importancia de preservar la autoridad presidencial como elemento central de la agenda política, y otras que muestran preocupación por el mantenimiento de límites institucionales claros. Estas diferencias no siempre dan lugar a enfrentamientos públicos directos, pero influyen en las negociaciones, las declaraciones cautelosas y la disposición a apoyar o cuestionar determinadas iniciativas. Esta dinámica interna contribuye a la impresión de ambigüedad o vacilación, aunque refleje debates reales sobre estrategia y principios. Entre los demócratas, el debate también implica distintas opciones estratégicas. Algunos sectores defienden una respuesta institucional más visible, argumentando que el Congreso debe afirmar claramente sus prerrogativas constitucionales. Otros adoptan una postura más moderada, sugiriendo que el fortalecimiento del papel del Poder Judicial puede ser una vía más estable para resolver conflictos, reduciendo el riesgo de escalada política. Estos enfoques reflejan diferentes evaluaciones sobre cómo preservar la legitimidad institucional en un entorno de alta polarización. Paralelamente a los debates internos, surgen interpretaciones que relacionan estas tensiones políticas con efectos económicos y financieros. Parte del debate público sugiere que las disputas prolongadas entre los poderes pueden generar incertidumbre sobre la previsibilidad de las normas, lo que afecta a las decisiones de inversión y a las expectativas del mercado. Esta lectura enfatiza la importancia de la estabilidad institucional como factor de confianza económica. Por el contrario, otros analistas destacan que la economía estadounidense ya ha atravesado periodos de intensa turbulencia política, sin que ello haya dado lugar a colapsos estructurales, señalando la resiliencia del sistema y la multiplicidad de factores que influyen en el comportamiento de los mercados. En el ámbito de la política exterior surgen interpretaciones similares. Algunos observadores consideran que los rivales estratégicos siguen de cerca las disputas internas en Estados Unidos como parte de sus cálculos geopolíticos, mientras que otros argumentan que la transparencia de los conflictos y la existencia de mecanismos institucionales para procesarlos pueden percibirse como signos de solidez democrática. Estas lecturas contrastantes ilustran cómo el mismo conjunto de acontecimientos puede interpretarse de maneras sustancialmente diferentes, dependiendo del enfoque analítico adoptado. En resumen, el debate revela un escenario en el que las instituciones siguen funcionando, pero bajo una presión creciente. El Poder Judicial, el Congreso y el Poder Ejecutivo actúan dentro de sus competencias formales, al tiempo que ponen a prueba los límites de esas atribuciones. Las interpretaciones sobre el significado de este proceso varían ampliamente, desde evaluaciones que destacan la normalidad institucional, hasta lecturas que apuntan a desafíos relacionados con la polarización y la gobernabilidad. Lo que queda claro es que estas cuestiones están lejos de alcanzar un consenso definitivo y siguen siendo objeto de análisis, controversia y reevaluación continua. Al ampliar el alcance del análisis, el debate deja de centrarse en acontecimientos puntuales y pasa a examinar los efectos acumulativos que los enfrentamientos reiterados entre los poderes pueden ejercer sobre el funcionamiento del sistema político de los Estados Unidos. Muchos analistas señalan que la Constitución estadounidense fue concebida para funcionar en un entorno de tensión institucional permanente, en el que la ambición de una rama del gobierno se ve contenida por la ambición de otra. Según esta lógica, los frecuentes conflictos entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial no representan por sí mismos signos de disfunción, sino expresiones esperadas de un sistema basado en controles y contrapesos. El punto central del debate, por lo tanto, no es la existencia del conflicto, sino la forma en que se conduce a lo largo del tiempo.
y los límites efectivos que cada poder acepta respetar en la práctica. Una interpretación recurrente enfatiza el papel de las normas informales, entendidas como prácticas consolidadas, expectativas compartidas y convenciones que no están explícitamente inscritas en el texto constitucional, pero que históricamente han contribuido a la estabilidad del sistema. Según esta perspectiva, incluso cuando las reglas formales permanecen intactas, el debilitamiento gradual de estas prácticas no codificadas puede alterar significativamente el equilibrio institucional. Entre los ejemplos que se mencionan con frecuencia se encuentran la disposición a negociar compromisos presupuestarios, el respeto a las decisiones judiciales incluso cuando son políticamente desfavorables, y la moderación en el discurso dirigido a otros poderes del Estado. Para estos analistas, la erosión progresiva de estas conductas tiende a hacer que los conflictos sean más intensos, más prolongados y menos predecibles. Otros observadores, sin embargo, adoptan una postura más cautelosa ante este diagnóstico. Argumentan que la percepción de deterioro normativo puede verse amplificada por los cambios en el entorno político contemporáneo, marcado por las redes sociales, los ciclos continuos de noticias y los altos niveles de polarización. En este contexto, las disputas que en periodos anteriores podrían haber ocurrido de manera más restringida se vuelven ampliamente visibles y se amplifican rápidamente. Desde esta perspectiva, el sistema institucional estaría siendo sometido a pruebas más expuestas al público, pero no necesariamente más debilitado en términos estructurales. Esta interpretación sugiere que las evaluaciones sobre el declive institucional deben tener en cuenta el impacto del entorno informativo y no solo el contenido sustantivo de las disputas políticas. En el ámbito jurídico, sigue sin estar claro cómo las decisiones futuras podrán redefinir con mayor precisión los contornos de la autoridad del Ejecutivo y del Legislativo. Los litigios que llegan a los tribunales federales a menudo dan lugar a interpretaciones cuyos efectos se extienden más allá del conflicto inmediato, influyendo tanto en la actuación de las administraciones posteriores como en el comportamiento del propio Congreso. Este proceso gradual de delimitación de competencias es considerado por la comunidad jurídica como una característica adaptativa del constitucionalismo de los Estados Unidos, en el que los precedentes se construyen progresivamente, en respuesta a nuevos contextos políticos y sociales. Sin embargo, existen divergencias en cuanto al ritmo y la dirección de estas adaptaciones, especialmente en periodos de alta polarización política. Desde el punto de vista político partidista, las consecuencias de estos enfrentamientos institucionales también se analizan de forma ambigua. Una línea de interpretación sostiene que los enfrentamientos prolongados pueden generar costes electorales para los actores percibidos como responsables de la inestabilidad o la parálisis decisoria. Otra sugiere que los electorados fuertemente polarizados tienden a interpretar esos mismos enfrentamientos como demostraciones de coherencia y firmeza política, recompensando a los líderes que se resisten a compromisos considerados indeseables. Esta ambivalencia dificulta las predicciones sobre cómo las tensiones institucionales se traducirán en resultados electorales, lo que refuerza la percepción de que los incentivos políticos siguen siendo inciertos. En el plano de la gobernabilidad, surgen dudas sobre la capacidad del sistema para producir políticas públicas coherentes. En un entorno de conflicto persistente, los recurrentes atolladeros presupuestarios, las frecuentes revisiones judiciales y las prolongadas negociaciones legislativas pueden reducir la previsibilidad administrativa, aunque no constituyan una ruptura formal. Algunos analistas sostienen que este patrón puede conducir a una gobernanza más fragmentada y reactiva, mientras que otros defienden que la descentralización de la toma de decisiones y los mecanismos de control mutuo
funcionan como salvaguardias contra cambios abruptos y excesivamente concentrados en la formulación de políticas públicas. La dimensión internacional del debate también sigue abierta a diferentes interpretaciones. Hay evaluaciones según las cuales las intensas disputas internas pueden afectar la percepción externa sobre la capacidad de Estados Unidos para ejercer el liderazgo o cumplir con los compromisos internacionales. Por el contrario, otros observadores enfatizan que la previsibilidad a largo plazo de la política estadounidense depende menos de episodios específicos y más de la resiliencia de sus estructuras institucionales formales. Esta divergencia refleja concepciones diferentes sobre lo que caracteriza la estabilidad en los sistemas democráticos complejos. En resumen, el conjunto de estos análisis apunta a un escenario marcado por la incertidumbre interpretativa y por procesos aún en desarrollo. No hay un consenso claro sobre si los acontecimientos recientes representan un punto de inflexión institucional o solo un episodio más dentro de una larga tradición de disputas entre los poderes. El sistema constitucional de los Estados Unidos sigue funcionando, activando mecanismos de revisión, impugnación y negociación, al tiempo que se enfrenta a presiones derivadas de la polarización política, las transformaciones sociales y los cambios en el entorno informativo. Por lo tanto, una evaluación equilibrada requiere el reconocimiento simultáneo de los riesgos potenciales asociados a la intensificación de estos conflictos y de la capacidad histórica de las instituciones para absorber los choques y ajustarse de manera incremental. Las decisiones tomadas por los actores políticos, las futuras resoluciones judiciales y la disposición a restablecer las prácticas de cooperación institucional serán factores decisivos para la evolución de este escenario. El desenlace sigue abierto, no como un acontecimiento aislado que se pueda anticipar, sino como un proceso continuo de redefinición de los límites y las responsabilidades dentro del sistema político de los Estados Unidos.